Hoy seguimos nuestro estudio del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos viendo regalos de Dios para nuestras vidas, la segunda parte el día de hoy. Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, nos acercamos a ti nuevamente en el temor de Dios, en los méritos de Cristo. Señor, si no hubiera sido por Cristo, no podríamos acercarnos a tu presencia con la libertad que tenemos ahora de acercarnos. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que ahora tenemos entrada libre ante tu presencia. Ahora queremos, Señor, acercarnos a ti para poner nuestras vidas en tus manos, para que hables a nuestro corazón, nos instruyas por medio de tu palabra. Ayúdanos, Dios, el día de hoy, que recordemos lo precioso que es el hecho de ser hijos de Dios. Gracias, Padre, por esta mañana que nos regalas. Háblanos e instrúyenos. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dijimos la semana pasada que el gran investigador italiano Antonio Raimondi dijo por el año 1800, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, mostrando que el Perú tenía tantas riquezas naturales que no las estaba aprovechando para su desarrollo como país, ¿no es cierto? Ahora, muchos cristianos somos como nuestro Perú. Tenemos tantas riquezas en Cristo y no las estamos aprovechando nosotros para desarrollar nuestra vida cristiana. Somos mendigos sentados en banco de oro, de verdad. Somos raquíticos, muchos son creyentes raquíticos, espiritualmente hablando. Para eso escribió Pablo esta carta a los Efesios, para recordarnos que los cristianos tenemos muchas riquezas en Cristo. Por eso no se entiende, mi hermano, por qué tantos cristianos empobrecidos en su vida espiritual, teniendo una carta como esta, teniendo la palabra de Dios, teniendo tantas riquezas espirituales. Dos de las palabras que más vamos a encontrar en esta carta son la palabra bendiciones y la palabra riquezas espirituales en Cristo. Recordemos que esta carta ha sido escrita por Pablo en el año 60 después de Cristo. Recordemos que esta carta fue escrita desde la prisión, ¿no? Mientras Pablo se encontraba preso en Roma. La carta no hace mención a una iglesia en especial o persona en especial, sino fue escrita para varias iglesias de Asia Menor, de lo que hoy en día es el país de Turquía. La primera iglesia en leer esta carta fue la iglesia de Éfeso, pero luego la carta fue leída en las iglesias de Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. Al parecer mucho del paganismo de la época estaba influenciando en los cristianos de origen gentil. Ya en el año 60, ya la iglesia no estaba conformada solo por judíos. Muchos gentiles se habían convertido al Señor. Ya Pablo había llevado el evangelio a Europa. Y muchos gentiles se habían convertido al Señor. Y estos gentiles estaban siendo influenciados por el paganismo. No se sentían seguros de su salvación. No se sentían parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. En pocas palabras, se habían debilitado espiritualmente. El apóstol Pablo entendió que debía fortalecerlos en su vida espiritual. Así que lo primero que va a hacer el apóstol es reforzar su seguridad de salvación. Que no tengamos ninguna duda de que estamos unidos a Cristo por toda la eternidad. El apóstol le va a hablar de los regalos espirituales que nosotros ya hemos recibido gracias a Cristo
Jesús. Pablo les dijo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nota, mi hermano, si hay algo que hace el apóstol Pablo, es comenzar exaltando la bondad de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo comienza de esa manera? Porque Dios, dice el versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual. No hay nadie tan bueno como nuestro Dios. La razón, Dios ha bendecido a todos sus hijos sin excepción. ¿Con qué? Versículo 3, con toda bendición espiritual. ¿Nota bien? Note que no son bendiciones que Dios nos va a dar. Son bendiciones que ya Dios nos ha dado. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual. Estas bendiciones espirituales se encuentran ¿dónde? Versículo 3, en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual está en el Señor Jesús. Lo aprendimos la semana pasada. Si hay algo que todos debemos entender, es que las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Los recursos de Cristo son nuestros recursos. La justicia de Cristo es nuestra justicia. El poder de Cristo es nuestro poder. Los regalos de Cristo son nuestros regalos. Amén. ¿Cuáles son esos regalos que hemos recibido por medio de Cristo y que fortalecen nuestra seguridad de salvación? El primer regalo, mi hermano, nuestra elección. Lo vimos la semana pasada. El primer regalo, nuestra elección. Pablo dice, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si hay algo que debe hacer rebosar nuestro corazón de gratitud, es el hecho de que Dios nos eligió para salvación antes que Dios creara todo. Antes que Dios creara el universo, antes que Dios creara este mundo, ya Dios nos había elegido a ti y a mí para salvación en la eternidad. Amén. Fue una elección soberana. A Dios nadie le dijo que nos eligiera. Él tomó la decisión soberana como rey. No fue una elección por algún mérito que viera en nosotros. No, porque nosotros aún no habíamos sido creados. Ni habíamos sido creados cuando Dios tomó la decisión de elegirnos. Ahora, ¿qué significa que Dios nos escogió en Él? Versículo 4. Bueno, significa que nos escogió en Cristo, de acuerdo al versículo 3. En Cristo. Es decir, cuando Dios nos salvó, nos unió a Cristo por toda la eternidad. Amén. A ti y a mí nos unió Dios a Cristo por toda la eternidad. De verdad, esto es algo maravilloso. Mi hermano, eso asegura nuestra salvación de por sí. Ya desde antes que Dios nos creara, ya Dios nos había unido a Cristo por toda la eternidad. Y antes que tuviera lugar el suceso de la creación misma, tú puedes decir, pero yo creía en Cristo aquí, en el espacio y en el tiempo. Yo también. Yo recibí a Cristo un 11 de noviembre del año 79.
Ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Sí, eso es cierto. Pero elegimos creer a Cristo hoy porque ya Dios nos había elegido a ti y a mí en la eternidad. Para que tú y yo pudiéramos elegir a Cristo, primero Cristo tuvo que habernos elegido en la eternidad. Si no, no hubiéramos nosotros elegido a Jesús. Elegimos a Cristo porque Cristo nos eligió primero. Ya Dios nos había elegido a ti y a mí en la eternidad, pero no olvidemos esto, fuimos elegidos con un propósito. Versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solo fuimos elegidos para ser salvos en el día futuro, sino también para vivir vidas transformadas en el presente. El objetivo es que el carácter de Cristo sea formado en nuestro carácter. La clave para que el carácter de Cristo sea formado en nuestro carácter, debemos permanecer en Cristo, cerca de Cristo todos los días. En cuanto a nuestra posición en Cristo, ya somos santos sin mancha. No lo olvides, mi hermano. Antes de que nosotros conociéramos al Señor, estábamos en un reino terrible. Ese reino es el reino de la muerte, del pecado y de Satanás. Estábamos en este reino, pero fuimos trasladados a otro reino cuando fuimos salvos. ¿Cómo se llama este reino? El reino de Cristo, el reino de la vida y de la santidad. Fuimos separados de ese reino y colocados en este reino. La palabra santidad significa separación, separados del pecado, y ahora somos parte de este reino. Por eso es que somos santos. Posicionalmente somos santos, pero no solamente debemos ser santos posicionalmente, debemos cada día estar separándonos del pecado, cada día ser más santos, crecer en esa santidad. Eso se llama la santificación. Eso es una obra que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra tarea? Permanecer en Cristo. Amén. Y esta es una obra que solo el Espíritu Santo puede llevarla a cabo. Nuestra responsabilidad es permanecer cerca de Cristo por medio del estudio de la palabra de Dios y la oración todos los días, para que Cristo nos transforme. El segundo regalo. El primer regalo fue nuestra elección. El segundo regalo es nuestra predestinación. Amén. ¿Sabes qué es lo que más destruye la autoestima de un hijo? Es que le digan, tú eres fruto de un accidente, nunca fuiste planificado. ¿Alguna vez te han dicho eso? Tú fuiste un accidente, a ti nunca te planificamos. ¿Cuántos han luchado con esta mentira de que fuimos un accidente y que no fuimos planificados por nuestros padres? Hoy quiero decirte con toda honestidad, no eres un accidente. Tú y yo no somos un accidente. Tu nacimiento no fue un error, no fue un infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, pero Dios sí lo hizo. A Dios no le sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus padres, fuiste diseñado en la mente de Dios. Dios pensó en ti primero. Tienes vida porque Dios quiso crearte. Dios nos hizo con propósito. Pablo escribió, versículos 5 y 6, en amor, habiéndonos predestinados
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué encontramos en estos dos versículos? Tres enseñanzas. Uno, no somos un accidente. Dios nos predestinó. Lo primero, no somos un accidente. Dios nos predestinó. Si hay algo que la palabra de Dios enseña, es que la vida humana no es fruto ni del azar, ni de la casualidad, sino es el resultado de un diseño divino con propósito y amor. Pablo dice, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido creados con propósito, no somos un accidente. Dios lo tenía todo planificado desde antes de la creación del mundo. Eso es lo que significa la palabra predestinado. Planificar de antemano, planificar con propósito. Y el orden que establece aquí el apóstol Pablo es el correcto. Primero nos eligió y luego determinó Dios un plan y propósito para cada uno de nosotros. Amén. Primero Dios nos eligió y luego Dios determinó un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Pablo lo dijo así, de esta manera, en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra conocer aquí es la palabra elegir, porque a los que antes eligió, también los predestinó. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que no fuimos elegidos sin un propósito, sin un plan. Elección y predestinación son palabras similares, pero hay una diferencia en ambas palabras. La predestinación es una elección con dirección, con propósito, con finalidad. Amén. No somos un accidente. Mi hermano, no eres un accidente. Mi hermana, no es que no fuiste planificado, sí fuiste planificado. Sí fuiste planificada por Dios. Amén. Quizás tus padres no te planificaron, pero Dios sí. Ya Dios en la eternidad había decidido unirte a Cristo. Y para unirte a Cristo tú tenías que nacer en este mundo. Dios nos planificó con anticipación, con un plan. 2, las razones de la predestinación. Lo segundo que encontramos. ¿Qué motivó a Dios a tener todo planificado para nosotros? ¿Por qué Dios nos planificó de antemano? Tú me dirás, pero pastor, ¿por qué Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo? El texto lo dice, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 3, aquí encontramos 3 razones por las cuales Dios planificó tu venida, mi venida a este mundo. 1, su amor. Su amor, en primer lugar. Porque Pablo dice en amor, versículo 5. Si alguna vez alguien te dijo, tú no fuiste amado, tú llegaste por accidente. Tu madre, yo no amaba a tu madre, yo no amaba a tu padre. Tú viniste como un accidente. Puede ser que tus padres no se hayan amado, pero tú y yo vinimos por amor, porque Dios nos amó. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Notas? El amor fue
lo que motivó todo el proceso de salvación de Dios. No somos fruto del azar, sino del amor. No somos fruto del egoísmo, sino de todo lo bueno para nosotros. Así es como Dios escogió al pueblo de Israel por amor, y así es como Dios eligió a la iglesia. Solo fue por amor. Mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio 7:8. Sino por cuanto Jehová os amó. Nuevamente. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está, por amor. Por amor. Mi hermano, quizás tus padres no te amaron, pero Dios sí. Dios sí. Yo sé que nos causa mucha tristeza saber que alguien nos diga, eres un accidente, pero no lo somos. No lo somos. Somos fruto del amor de Dios desde la eternidad. 2. La segunda razón por la cual tú y yo vinimos a este mundo, por su voluntad soberana. Pablo dice, según el puro afecto de su voluntad. Dios nunca fue obligado, a Dios no lo obligó nadie a traernos a este mundo. Su voluntad nunca fue arbitraria ni injusta. Todo lo hizo Dios buscando el bien de nosotros. Buscando el bien para tu vida y mi vida. Por eso dice el puro afecto. El amor más puro estaba en Dios. Ahí está la razón por la cual Dios nos trajo. Eso estuvo detrás de su voluntad, el afecto estuvo detrás de su voluntad. Dios decidió traernos. Fue una decisión soberana, voluntaria, motivada por el afecto, por el amor. Por eso no hay nada en este mundo que no contribuya a nuestro bien. Pablo lo dijo bien claro y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo, todo. Pudimos haber vivido circunstancias difíciles, pero aún esas circunstancias difíciles, Dios la transformó para nuestro bien. Y nuestro bien es ser como Jesús. Y la tercera razón, mi hermano, por la cual Dios nos trajo a este mundo, la gloria de su gracia. Aquí yo quiero ser enfático. Pablo agrega, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque alguno puede estar pensando, ay, qué importante soy para Dios. Y se puede volver orgulloso, orgullosa. Yo valgo para Dios. No. El fin último por el cual hemos sido elegidos con propósito no somos nosotros. Cuidado. No. El fin último siempre será la gloria de Dios. Si Dios te trajo, es para que tú y yo vivamos para Dios, glorificando su nombre por toda la eternidad. Claro que sí. Mi hermano, tú no vas a vivir, aquí somos egoístas, narcisistas. No, pensamos en nosotros. No, mi hermano. Cuando Dios te creó a ti y nos creó ahí y nos eligió para salvación, es para que honremos su nombre por toda la eternidad. Fuimos creados para honrarle, para glorificarle. Por eso Pablo nos dijo que vivamos siempre honrando a Dios, porque esa va a ser nuestra tarea por toda la eternidad. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas en esta vida tiene que ser hecho para honrar a Dios. Tres, el propósito de la predestinación. ¿Cuál fue el propósito de la predestinación?
¿Cuál fue el plan o propósito que había detrás de la predestinación por parte de Dios? ¿Por qué Dios nos eligió con propósito? ¿Cuál fue el propósito? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sí, la elección tiene como meta la santificación, pero la predestinación tiene como meta que seamos adoptados como hijos de Dios, que seamos parte de su familia. Dios nos eligió para ser sus hijos. ¿Amén o no? Mira, no hay más grande regalo que este, mi hermano. Algunos se quejan, de verdad. Yo no recibo regalos, pastor, a mí nunca me dan regalos, pero el más grande regalo que has podido recibir es el hecho de ser hijo de Dios, hija de Dios. Esta siempre fue la intención de Dios, que tengamos comunión con Dios por toda la eternidad. Eso fue interrumpido por el pecado. Esa comunión con Dios fue interrumpido por el pecado, destruido por el pecado. El pecado rompió toda relación filial con Dios, pero Dios tenía todo preparado en Cristo para que los hombres caídos pudiéramos volver a ser hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan dijo en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, mi amigo, mi amiga, no te equivoques. Tú puedes pensar, pero yo también soy hijo de Dios, ¿no es cierto? Porque nací en un país cristiano, porque mi familia es cristiana, porque yo vengo desde la iglesia desde pequeño. Algunos me dicen, ¿por qué consideras tú que eres cristiano? Bueno, pastor, porque yo vine desde la iglesia desde chiquito. Mi mamá siempre me traía. Pero eso no te hace cristiano. Lo que nos hace cristiano es haber recibido a Cristo y creer en su nombre, haber puesto nuestra fe en Jesús. Cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesús, fuimos incorporados inmediatamente en la familia de Dios. Estábamos aquí en el reino de la muerte, del pecado y de Satanás. Pero cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos trasladados a otro reino, al reino de Cristo, de la vida y la santidad. Fuimos trasladados a otra familia. Esta familia era horrible, pero ahora estamos en la familia de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Tus padres te pueden haber rechazado, pero Dios nunca te va a rechazar. Tus tíos pueden haberte rechazado, pero Dios nunca nos va a rechazar. Al convertirnos en cristianos también nos convertimos en hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, pues no habéis recibido, Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa expresión, Abba, es una expresión aramea de cariño, que quiere decir, habla de una relación familiar, habla de como es la que se usaban los niños cuando le decían papá, papi. Habla de familiaridad con Dios. Ahora que somos hijos de Dios, podemos hablar con familiaridad con Dios. No significa que puedes acercarte a Dios como si fuera cualquier persona y faltarle el respeto. No. Tampoco significa que eres su esclavo y que debes hablarle con temor, como si fuera tu amo. No. Significa que tú ahora eres su hijo, su hija, y como su hijo, como su hija, puedes expresar todos tus deseos,
todos tus anhelos, con honestidad, con sinceridad. Significa que tienes toda la libertad de abrir tu corazón y dejar que Dios obre conforme a su voluntad, porque su voluntad siempre será lo mejor para nuestras vidas. La voluntad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. Abba Padre habla de una relación que expresa afecto, confianza, seguridad. No es como cuando gracias a ello tenemos una relación con Dios. Y ahora cuando pecamos no huimos como huyó Adán y Eva, no. Ahora corremos hacia Cristo, clamando, Abba Padre. ¿Y qué vamos a encontrar en Cristo? El perdón de nuestros pecados. Ser hijo adoptivo es la fuente de nuestra esperanza, la seguridad de nuestro futuro y la motivación para andar, como dice Efesios 4:1, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ser hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, nos exige una norma más elevada, un modo de vida diferente. No podemos vivir como nos da la gana, no. Ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La conducta es diferente. En este reino, la conducta es diferente a ese reino. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que en el futuro, dice Primera de Pedro 1:4, recibiremos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Nos espera una herencia maravillosa. Mi hermano, no pelees por herencias materiales. Vivimos en un mundo donde la gente anda esperando que se muera el papá y la mamá para apoderarse de todo. Y la gente, los hermanos son capaces de matar al otro hermano con tal de quedarse con toda la herencia. Así vive nuestro mundo, desesperado por las cosas materiales. Nada de eso te vas a llevar al cielo. Y quizás no recibas nada en este mundo, pero no hay nada más maravilloso. ¿Recuerdas a Lázaro? Lázaro y el rico, la historia que contó el Señor Jesús. Mientras Lázaro estuvo aquí en la tierra no pudo disfrutar de nada. Veía al rico comer y el rico botaba el pan. Lázaro quería comer un poquito de ese pan y no podía. Pero Lázaro amaba a Dios, era hijo de Abraham. Pero el otro, el rico, el que tenía todo, no amaba a Dios. Vivía como le daba la gana. Al final, Lázaro se fue al cielo y el que tuvo todo aquí se fue al infierno. De nada le sirvió las cosas materiales. ¿Qué le dijo cuando el rico allá en el infierno le habló de Lázaro? Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Era religioso, lo llamó hijo. Él creía en Dios, sí, pero nunca se acercó a Dios. Nunca se comprometió con Dios. Pero Abraham lo llama al rico que está en el infierno, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes aquí en la tierra y no los aprovechaste para venir a Dios con ellos. Y Lázaro también recibió males. Él recibió muchos males, pero se acercó a Dios. Ahora Él está en el cielo y Él es consolado, y tú estás en el infierno y eres atormentado por toda la eternidad.
Lázaro ahora disfruta de todas las riquezas de Cristo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque él era un verdadero hijo de Dios. Y aunque no tenía nada en esta tierra, lo tenía todo en Cristo. Y ahora disfruta en la eternidad de todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Mi hermano, eso es lo lindo. Eso es lo lindo de ser creyente. Tú no eres un accidente. Tú fuiste planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo, su hija, y gozar de todas las riquezas de Cristo, que Cristo tiene preparado para tu vida por toda la eternidad. Así que, mi hermano, confía en Jesús. Quizás hoy no tengas todo, pero lo tenemos todo en Cristo. Amén. Porque hemos sido adoptados como sus hijos. Yo no sé, mi amigo, quizás tú todavía no eres un hijo de Dios. Y da pena que no lo seas. Es que no te has decidido aún por Cristo. Quizás crees que eres cristiano, pero no te has decidido por Jesús. Ser cristiano significa depositar nuestra fe en Cristo. Y quizás hoy quieras comenzar a ser un cristiano verdadero. Para ello, recibe la salvación que Cristo logró en la cruz. Recuerda tu necesidad de Dios, arrepiéntete de todos tus pecados y ven a Cristo. Pon tu fe en Jesús. ¿Te gustaría hacerlo, mi amigo, mi amiga? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y aquellos que quieran entregarle su vida a Jesús hoy por primera vez, hoy quieran convertirse en verdaderos hijos de Dios, hagan conmigo esta oración. Dile a Jesús estas palabras allí en tu corazón si nunca lo has hecho. Ustedes también que nos ven por YouTube, si quieres entregar tu vida a Jesús y comenzar una nueva vida con Cristo, repite conmigo estas palabras e invita a Jesús y recibe su salvación. Dile a Jesús estas palabras. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida, Jesús. Padre, que recibo tu salvación. Hoy comienzo una nueva vida con Cristo. A partir de hoy, usa mi vida, Jesús, para obedecerte, servirte y honrarte. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. ¿Hiciste esta oración? Sigamos orando. ¿Hiciste esta oración? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Tú que nos ves por YouTube y Facebook, si hiciste esta oración, allí escribe en el Facebook o en el YouTube: yo le entregué mi vida a Cristo, para que te den unas palabras de consuelo, de ánimo. Comienza a leer la Biblia, acércate a una iglesia donde se predique la palabra, comienza a crecer en tu nueva fe. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparecen en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.